Señoras y señores, acá está el querido César Litvin, gran amigo de este programa. Es obviamente uno de los titulares de uno de los estudios obviamente más prestigiosos en materia impositiva, y se me ocurrió llamarlo a César hoy, porque a mí me da la sensación de que va a ser muy difícil, lamentablemente, que bajen los impuestos. La pregunta es, no sé cómo vamos a hacer si no bajan los impuestos. Y en todo caso, yo tengo dos preguntas concretas para César Litvin. Primero, ¿cuáles serían los impuestos que tienen que bajar o que podrían bajar? Y después, respecto de su experiencia y cómo viene la mano, si él cree que algunos van a bajar o que va a seguir todo igual. César, un gran abrazo, y muchas gracias por esperarnos y tenernos un poquito de paciencia. Un gran abrazo, aquí te saludamos todos en Rivadavia. Willy Cohen, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Willy? ¿Qué tal, Beto y todo el equipo? Un gusto hablar con ustedes. Sí, la realidad es que hay que ir a una etapa primero de equilibrio fiscal, necesario, porque es incompatible bajar los impuestos con un déficit fiscal que no se puede financiar. Y como dice el presidente electo, no hay plata, hay que esperar, ¿sí? ¿Y cuáles son los impuestos que hay que bajar? Los que son más distorsivos, los que más daño le hacen a la actividad económica. Pero hay un impuesto que no mueve mucho el amperímetro en la recaudación, pero que generó una huida de grandes fortunas a vivir a Uruguay o a Paraguay o a España, que es el impuesto a los bienes personales. Y ese impuesto, ¿sí?, es la primer señal simbólica que podría dar este gobierno para bajar antes del 31 de diciembre este impuesto, si el Congreso lo aprueba, por supuesto. Perdón, César, espera, es muy importante, pero estamos hablando del 31 de diciembre del año 24 o del 23? Del 23. De este año, mira vos. Sí, porque cuando asumió el gobierno actual, ¿sí?, a los pocos días mandó una ley ómnibus que se llamó Ley de Solidaridad, y fue la que aumentó exponencialmente bienes personales, llegando hasta la alícuota absurda, exorbitante, el 2,25%. Entonces, me parece que la primer señal donde no mueve mucho el amperímetro de la recaudación podría ser bajar bienes personales. No eliminarlo, bajarlo y computar el pasivo. Ahora, y después hay que esperar. César, cuando vos decís, en términos teóricos, por supuesto, los que hay que bajar son los impuestos más distorsivos. ¿Cuáles son los más distorsivos? ¿Ingresos brutos? ¿Cuáles son? Hay un podio de 3 impuestos. El primero está ingresos brutos, que es el más difícil de bajar, pero es el peor impuesto del sistema tributario. Es un impuesto de la Edad Media, no se usa en el mundo. Es un impuesto que se aplica en cada una de las etapas de la actividad económica, se va repotenciando en el precio y lo que va generando es un efecto cascada acumulativo que es pernicioso para el consumidor, que en definitiva es el que termina pagando. También para los exportadores, porque todos los insumos que están contenidos en lo que se exporta tienen un contenido de impuestos. Ingreso bruto es más difícil de bajar porque es un impuesto provincial, va a hacer falta un consenso fiscal con las provincias, ahí hay una debilidad política, creo, como para lograr ese consenso fiscal. Hemos tenido experiencias de pactos fiscales y consensos fiscales que han terminado incumplidos o derogados, pero ese es el más difícil de bajar, pero es el peor de los impuestos. Esto representa un 4% del PBI, más o menos, ¿sí? El segundo impuesto es un impuesto muy distorsivo, afecta directamente nuestra competitividad, es el impuesto a las exportaciones. ¿Sí? Es un impuesto esas son las retenciones, digamos. Sí, se llama retenciones porque el exportador cobra las divisas neto del impuesto, entonces ya está retenido el impuesto. Es un impuesto que aplican muy pocos países en el mundo, generalmente son países del tercer mundo, no más de 12, ¿sí?, entre los cuales está la Argentina, que cobra este impuesto, pero no lo tiene ni Uruguay, ni Paraguay, ni Chile, ni Brasil. ¿Sí? Brasil hoy da la sensación de que eso es muy difícil que se modifique, por lo menos en el corto plazo, ¿no, César? Es muy difícil porque genera una recaudación importante, cerca del 3 y pico % del PBI. Entonces, si a los exportadores se le unifica o le aumenta un poco el tipo de cambio, yo creo que en una primera etapa puede pasar, ¿sí? Pero es el impuesto que tiene que estar en capilla, ir al matadero de los impuestos que hay que derogar.
Y el tercer impuesto es el impuesto a los débitos y créditos, que nació en el 2001 por un año, en forma transitoria. Sigue vivito y coleando, ya es mayor de edad este impuesto. Es distorsivo porque afecta también la competitividad, porque mide ciertas transacciones bancarias o financieras y se grava el impuesto con un 1,2%, en un caso representa la utilidad de algunas actividades. Y es un impuesto que no se aplica en el mundo. Son los tres impuestos más importantes. O sea que, César, digamos, en el mejor de los casos, vos dirías que, sin saber si esto va a ser así, ¿no? Pero en el mejor de los casos lo que podríamos esperar es alguna señal en bienes personales, de entrada, no mucho más que eso. Es una aspiración mía, correcto, teniendo en cuenta que hay mucha gente que está contenta del triunfo del gobierno electo y se ha ido de la Argentina, ¿sí? Tenemos ejemplos clarísimos de gente muy importante que se ha ido de la Argentina por el efecto confiscatorio que tiene bienes personales en algunos casos. Sí. ¿Qué opinión tenés, César? ¿Qué opinión tenés de esa propuesta que ha lanzado el economista Diego Giacomini, que alguna vez trabajó con Milei, de promover una especie de blanqueo con premio? Es decir, como sea, digamos, premiar al que traiga la plata de vuelta a la Argentina. ¿Qué te parece eso? Mira, para el blanqueo tiene que haber dos condiciones esenciales, ¿sí? La primera condición es que haya confianza. Cualquier blanqueo donde no reina seguridad jurídica y confianza, la gente cuida su patrimonio, ¿sí? Esto está en la naturaleza humana. Y en segundo lugar, para que la gente se adhiera a un blanqueo, lo que se necesita es bajar bienes personales, porque de nada sirve incorporar un patrimonio que después lo confisca el Estado a través del impuesto patrimonial. Entonces, me parece que tiene que darse ciertas condiciones para que el blanqueo sea propicio y sea exitoso también, sí, ¿no? La última, César, ¿hay alguna forma de frenar esto que parece una especie de, escenario que puede generalizarse en las provincias y particularmente en la provincia de Buenos Aires, con esto de cobrarles, más impuestos a los productores, esto que está pasando en Azul, que ha pasado en La Prida, que dicen que puede seguir pasando en la provincia de Buenos Aires con los impuestos a los productores? Hoy me dijeron que en Rosario también. Sí, correcto. En Rosario también. Sí, quiero decir rápidamente, en la Argentina hay federalismo fiscal, significa que nación, provincia y municipio cobran impuestos. Si sumamos todos los impuestos vigentes hasta lo de Azul, eran 148 tributos entre nación, provincia y municipio. 10 de esos 148 representan el 91% de la recaudación. Fíjate si no hay posibilidades de simplificar mucho el sistema tributario con una cantidad de tributos que no mueven el amperímetro y que generan una complejidad inusitada que espantan las inversiones. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, me parece que la sociedad puso un límite a su tolerancia para asumir más carga fiscal, y lo estamos viendo con lo que está pasando en Azul, y esto va a tener un efecto donde mucha gente se ve reflejada de que no quiere aceptar que el Estado le siga poniendo en forma exorbitante la mano en el bolsillo. Entonces me parece que tanto los gobernadores como los intendentes tienen que apostar a bajar su gasto público, a bajar el gasto superfluo, el gasto que no es esencial, y cuidar mucho el dinero porque los recursos son escasos. Bueno, estamos escuchando a César Litvin, es obviamente el titular de César Litvin y Asociados, uno de los estudios contables obviamente más importantes e influyentes en estos momentos ya hace bastante tiempo. César, un abrazo, gracias como siempre. Adiós, buenas noches.